Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, una nueva videocrítica, en este caso de una de las películas que a algunos les sorprenderá, pero que es para muchos una de las más esperadas de estas navidades, que es, sin lugar a dudas, Frozen 2, la película de animación. Una película que tiene una legión de fans de todas las edades, no solo los más pequeños de la casa, por muchos motivos que ahora explicaremos, y que además consiguió convertirse en una película icónica. Su canción, sus personajes. Yo siempre he dicho que en este momento en el que Disney cambiaba de las princesas en animación tradicional, Tiana y el Sapo fue la última, a esta nueva generación, que son en animación en 3D, Enredados, que es previa a Frozen, tenía no solo todos los elementos de Frozen, muchos de ellos, sino que me parecía mejor película, me parecía que los personajes estaban mejor construidos, era más divertida, y creo que Frozen reciclaba muchos de los elementos de Enredados. Creo que reciclaba, sin lugar a dudas, el personaje del caballo convertido en un reno. Creo que reciclaba el toque romántico entre los dos protagonistas de Enredados, y aquí Kristoff y Anna, y visualmente creo que era hasta superior. Tenía la escena aquella maravillosa de cuando lanzan los farolillos al aire y demás con el tema, pero no tenía lo que tenía Frozen. Frozen llega en Navidades con un tema navideño, con la nieve y demás, con un personaje ultra carismático entre los niños como es Olaf, el muñeco de nieve, con un personaje protagonista femenino que no tiene romance y que se convierte en una princesa muy peculiar dentro del universo Disney, y ahora hablaremos también de ello, y con un tema, el Let It Go, que trasciende la pantalla y la convierte en una de las canciones icónicas de Disney, cosa que Enredados no tenía ninguna. Nadie recuerda ni una sola canción de Enredados, los más fans seguramente, pero todo el mundo recuerda el Let It Go. Hasta gente que no ha visto la película recuerda el Let It Go. ¿Libre soy era en español? Pues eso. Evidentemente tuvo un peso muy importante el papel de la comunidad LGTB. ¿Por qué? Porque la película tenía, en cierta medida, intencionadamente, no sé hasta qué punto por parte de Disney, aunque luego han aumentado ese interés por parte de esa comunidad, dándoles tema y hablando sobre el asunto y mencionando diversos aspectos del personaje, pues para muchos Elsa representa a ese personaje que está fuera de lugar, que nadie la va a aceptar por lo que es decir, es un personaje gay. Disney no solo no lo ha negado, sino que ha jugado con esa idea en varias ocasiones, lo cual hizo que la comunidad se volcase con la película, bien hecho, porque se sentían en gran medida representados por el personaje, o representadas sobre todo por el personaje de Elsa. Magnífico y genial. Todo eso convirtió a la película en el bombazo que es, y en que Enredados no tiene secuela nada más que en serie de animación, y Frozen 2 se estrena en un par de días. La clave: conseguir mantener ese nivel de Frozen 1. Vale. A mí Frozen 1, no recuerdo si me tocó a mí o no hacer la crítica. Yo sé que me parece una buena película, no me parece una obra maestra, ni mucho menos. Parece una buena película de animación, en la línea de Vaiana, o en la línea, no sé, me parece inferior a Enredados, pero me parece un poquito superior a Tiana y el Sapo. Una película de 3 estrellas, como me parece Frozen 2, pero creo que Frozen 2 es mejor en todos los aspectos. Para que me entiendan, si una era un 6 o un 5,5, esta es un 6,5 camino del 7. Esta ya apunta a maneras de notable. Si aquella eran 2,5, 3, estas son 3, 3,5 estrellas. ¿Por qué? Porque han dado un paso adelante a nivel narrativo, a nivel argumental y a nivel de desarrollo de personajes. Han conseguido que los personajes sean un
poquito más interesantes para el público adulto. Y es que creo que en gran medida la película va dirigida al público adulto, a esa comunidad de la que hablábamos, que tan fan es de la película y que no son niños. Y no solamente de la comunidad LGTB, me estoy refiriendo a también mucho público adulto que vio la película y que sintió que eran los ecos de la época dorada de las princesas Disney en los 90. Sintieron los ecos de La Bella y la Bestia, de La Sirenita, de incluso de Aladín, aunque el protagonista sea masculino, pero de Jasmine. Todo eso parecía que estaba en Frozen y motivaba que la audiencia pidiera un puntito más de madurez en la historia, lo cual es una de sus mayores virtudes, pero también uno de sus mayores problemas. Por partes. La historia es más adulta, es sobre madurar, sobre crecer, sobre convertirnos en quien realmente tenemos que ser, y por el amor de Dios, ya no puede serse más obvio sin ser obvio. Quiero decir, me parece muy mal que, si realmente está en la historia que estáis contando, me parece mal que no ya le pongan una novia y se acabó el problema. Porque ya más obvio no se puede ser. Sí es sobre el legado, sí es sobre la familia, pero es sobre directamente aceptar quién eres. No solamente que te acepten los demás, sino aceptarlo tú. Piénsenlo seriamente cuando vean la película y díganme qué es lo que están viendo. Hay una escena en concreto de la protagonista entrando en un lugar, de Elsa llegando a un lugar mítico y místico, que lo explica todo. Y el que no quiera verlo me parece muy bien, pero es así. No son claros, nadie va a decirlo, pero está ahí. El problema es que no lo abraza del todo, que no se lanza del todo, y el problema es que esa historia más compleja, más adulta, que interesará mucho a las personas de más de 15 años, puede hacer que los niños se pierdan. No que el niño salga... No entiendan esto por donde no, porque me voy a enfadar si no. Los niños se lo van a pasar pipa. Sale Olaf, sale Sven y sale Kristoff y salen haciendo el monger todo el rato y se lo pasan todos muy bien. No me entiendan. Pero si a un niño de 5 o 6 años le piden que explique por qué van al bosque encantado, qué es lo que encuentran allí, la resolución final, el niño, el meme este de la señora con todos los símbolos, todas las ecuaciones matemáticas y tal, pues eso va a hacer el niño. ¿Por qué? Porque la historia es muy complicada. Yo y cualquier adulto la vamos a entender sin ningún problema. Vamos a seguir como va, de A a B, a C a D. Pero un niño, cuando le manden de A a B y luego de vuelta a A y tal, pues los colores y tal lo va a disfrutar un montón. Pero es verdad que es una historia más complicada para ellos de seguir. Creo que en un momento determinado quiere parecerse a Cómo entrenar a tu dragón. Dar ese salto de madurez. No lo da del todo, pero quiere darlo. De hecho, tiene un momento que quiere darlo. Y me parece muy bien, y me parece muy lógico, y me parece muy válido, y es el camino que debe seguir toda la animación. Si te quieres parecer a algo, tío, parécete a Pixar o a Cómo entrenar a tu dragón. Me parece genial. El asunto es, ¿hasta qué punto un niño puede seguir esa historia sin perderse? En Cómo entrenar a tu dragón era muy sencillo, aquí no lo es tanto. Y no es algo malo, para mí, que tengo 39 años, pero para un niño de 5 años puede ser complicado de seguir. Está esa dualidad y ese problema en el que uno no sabe si tira o no tira. Si arranca o no arranca, si se va por soleares o se va por seguidillas. Y es un problema para los jóvenes, porque es una película familiar, a fin de cuentas. Y los padres la van a encontrar más interesante y los niños se lo van a pasar bien igualmente. Pero si luego al día siguiente en el colegio le preguntan, dice, he visto Frozen 2 y le preguntan, ¿y de qué iba? Pues le puede costar un poco explicarlo. Es su mal menor, es el menor de los males de la película, que voy a empezar metiéndome con ella para luego decir todo lo que me parece bien, para empezar por lo malo. Dejar siempre lo mejor para el final. Le sobran al menos 2 números musicales en esa intención contractual seguramente de que todos los personajes tengan su canción. Y entonces, pues claro, y Idina Menzel con Elsa tiene que tener 2 o 3 canciones porque es la protagonista, y Kristen Bell, que es quien pone voz, y por cierto de una forma sublime, a Anna pues tiene que tener 2 o 3 canciones porque es su hermana.
Que Olaf necesite una canción y Christoph necesite una canción, lo entiendo ya menos. La canción de Olaf, incordia, pero poco. La canción de Christoph es... son 5 minutos o 4 minutos o 3 minutos de mi vida que no voy a recuperar, y además que son un pegote puesto en la película como intento de comedia, porque es una parodia de los videoclips de los 80 musicales, con lo cual quiere ser graciosa, pero llega un momento en el que dices, tío, no me frenes la peli en seco, esto no es lo que me estás contando, lo que me interesa es las dos señoritas que están en un jardín muy complicado de solucionar. Sigue con las chicas, olvídate de Christoph un rato, que no pasa nada, es un personaje secundario. Deja a Christoph y a Ben, déjales por ahí triscando, a ellos todos felices. Y deja a Olaf también, que es un personaje, para mí, un poquito cargante. Y no creo que tenga que ver con Josh Gad, con quien, el actor que le pone voz. Pero sí es verdad que el resto de personajes, pues las protagonistas son las dos. Y entonces que me pongan una cancioncita de ellos dos en mitad, frena la peli, es que le sobra. Es que la peli dura 1 hora 43, sin esos dos números se te quedan 1 hora 35 y gana mucho. Porque es una falta de ritmo. O sea, te corta la película en un momento en el que además están más interesantes las cosas. Y es un problema. Es un problema porque además la película tiene un muy buen ritmo desde el principio. Es un aventura distinto. Tiene una profundidad para los personajes distinta, mejor, sobre todo el personaje de... yo creo que la primera película era una película sobre Anna, en realidad, y esta película es sobre Elsa. Creo, es mi parecer. Y creo que al ser sobre Elsa es más interesante porque es el personaje que tiene el verdadero conflicto de encontrar su lugar. Aunque aquí juega, evidentemente, con el conflicto de Anna, que es saber quién es, lejos de lo que la ha definido siempre, que es intentar proteger y salvar a su hermana mayor, por el tema de los poderes y demás. La película tiene un par de momentos visualmente es fascinante, o sea, tiene cosas. El enfrentamiento en el mar es increíble, con lo del caballo y demás. Lo del bosque es una pasada. Tiene diseños que recuerdan incluso, y ya lo verán a lo que me refiero, a la historia interminable. Tiene cosas que recuerdan cine bélico. Un compañero me ha recordado Fuerza de 10 de Navarone, y dice, ya lo entenderás cuando la veas. Es cierto, es muy cierto, y tiene cosas que son de aventura épica, y ya lo veréis. Y un par de canciones, claro, no tiene un Let It Go, es otro de los problemas. El Let It Go fue una canción mítica, a mí no me gusta, pero es una canción mítica y enganchó muchísimo. Me gusta muchísimo más la música de esta segunda parte. De hecho, Into the Unknown, la canción que se ha convertido en más conocida, me parece un temazo. La nana, que no me acuerdo ahora del título, pero es la nana que canta en uno de los nuevos personajes, un personaje que no habíamos oído, que es Evan Rachel Wood poniendo voz a la madre de las niñas cuando son niñas, y les canta una nana maravillosa que tiene que ver muchísimo con toda la película, con toda la trama, lo que canta y la letra con la historia. Y luego está la increíble Show Yourself, que cantan Evan Rachel Wood y Idina Menzel en un momento determinado, que creo que es un temazo y que creo que es mejor y me gusta muchísimo más que Let It Go y que incluso el Into the Unknown, pero no sé yo si ninguna de ellas se va a convertir en el icono, que es lo que tiene Let It Go, que es un icono. Con lo cual, para mí la música es mejor, visualmente es mucho mejor, tiene un ritmo magnífico. Lo lastran esos errores de vamos a cortar aquí con un tema musical. Llega un momento en el que, yo de hecho llega un momento en el que he pensado, si no metes música en esta película sería magnífica, si no metes canciones. Tiene un par de giros muy siniestros que me han sobre el pasado de los personajes, que me han gustado y que vamos a hablar en un momentito en spoilers. Así que preparados porque van aquí, a partir de ahora, spoilers. Spoilers sobre Frozen 2, que los hay. Spoilers. Spoilers por todas partes. Spoilers. Spoilers everywhere. Ya saben que Peter Del Vecchio, el productor de la película, estuvo en Madrid y estuvo presentándola. Y nos enseñó como 20-25 minutos de película. 20-25 minutos de historia que
pícaramente nos quitaban del Bosque Encantado, por ejemplo, a los Northumbra, que son los personajes, el pueblo del norte, con el que quería aliarse el reino de Arendelle cuando el abuelo de las chicas reinaba. Que es como empieza la historia. Es un cuento sobre un bosque encantado que el padre les cuenta a sus hijas para que se vayan a dormir. Y con ese cuento les explica la historia de cómo viajaron al reino de Northumbra, o cómo viajaron al pueblo de Northumbra, que estaba en un bosque encantado, y que allí se encontraron con un ataque imprevisto y que crearon una presa enorme, que por ahí viene lo de Fuerza 10 de Navarone, y crearon todo eso para intentar forjar una paz que luego se trastocó por un ataque a traición, y con la muerte del rey y abuelo de las niñas, y con el regreso a casa sano y salvo de su padre cuando era un adolescente, cuando era un niño, tiempo después, y cómo aquello le cambió la vida porque tuvo que heredar ser el rey. Y eso nos lleva a que esa historia que nos han contado, según avanza la película, y es donde los niños se van a perder, no es lo que parece. El abuelo no era el héroe. El abuelo, la sangre real de sus venas, era un mal bicho que desconfiaba de la magia, que hubiera odiado. Fíjense, por favor, en lo que estoy contando. El abuelo hubiera odiado a su nieta por tener magia. Cambien magia por X y tienen la respuesta. Si es que no pueden ser más claros. Pero ahí está. El abuelo hubiera odiado a su nieta porque la nieta es mágica. Y el abuelo temía, despreciaba la magia porque no se podía fiar de ella. Ese camino tan oscuro nos lleva al enfrentarse Elsa a quien es realmente en un río helado, en un fiordo, en un glaciar, perdón, en un río helado, le lleva a encontrarse con quien es realmente. Pero al descubrir la verdad, provoca que su hermana tenga que tomar una de las decisiones más terribles, porque hay una separación entre hermanas debido a ese encuentro, y a que Elsa no quiere que su hermana Anna se arriesgue más porque ya tiene el hielo para protegerse, pero Anna no. Anna es el personaje más valiente de todos y así lo demuestra, y eso les lleva a intentar derruir la presa y a intentar liberar, aunque eso inunda Arendelle, aunque sea el sacrificio de su reino, y por eso el reino está vacío en ese momento. Y eso lleva a la decisión moral más dura de la película, y está muy bien planteado, y lleva a los niños a plantearse lo que quiero y lo correcto. Lo que quiero es mi reino, pero lo correcto es hacer esto. Porque hay que enmendar un error, y porque enmendando ese error, el karma, entre comillas, corregirá las cosas, y aunque tengamos que reconstruir el reino o mudar el reino, las cosas serán como deberían ser. Por eso el personaje de Anna es el más valiente, y el personaje de Anna es el más interesante al final, para mí. Pero lo maneja muy bien, y lo lleva muy bien. Y entonces tiene mucho menos humor que la primera película, lo cual indica que Olaf sale menos, eso es bueno, pero sale Olaf, eso es malo. El viaje en carreta es insufrible, pero está ese camino de los personajes descubriendo, hay una llamada, un canto de sirena a Elsa que la lleva al norte, al bosque encantado del que le habló su padre tanto, del que le contó el cuento su padre, un bosque que está encerrado en el tiempo y en el que la gente que se quedó encerrada no ha podido salir en 34 años. Y allí se encuentran con el resto de la guardia de su abuelo y su padre y con el pueblo de Northumbra. Toda esa historia nos lleva a descubrir que el pasado no es lo que creemos, que a veces los héroes no son tan héroes y que los villanos no son tan villanos, y que muchas veces vivimos en un engaño y en una vida que no es lo que nos habían prometido. Y que hay que encontrar, show yourself, mostrar quién eres realmente. Encontrar tu camino, encontrar tu voz, ser quien eres, convertirte en quien tienes que ser. Y eso lleva a lo que parecía lógico al principio. Elsa no pertenece a Arendelle, Arendelle no es su lugar. Elsa estaba fuera de lugar en Arendelle. Repito, lean entre líneas. Anna es la reina, Anna es la que tiene que ser la reina, y Elsa pertenece al bosque encantado, a la magia. Y en esos dos lugares lo que indican no es que se queden separadas, sino que son el puente, las dos orillas de un río que une esos dos lugares. Una en un lado y otra en otro, pero siempre unidas y siempre comunicadas. Y siempre juntas, aunque estén separadas temporalmente, porque, como se ve al final, quedan de cuando en cuando para jugar partidas de mímica y demás.
Creo que es mejor película, le doy 3 estrellas por eso mismo. Creo que el problema es que es demasiado enrevesada para los niños y es una película infantil. No me vale con, no, pero los adultos tal, vale, genial. Pero es una película para la familia y los que van a ir a verla son sobre todo micos de 3 a 10 años. ¿Que se lo van a pasar bien? Sí, pero que no van a enterarse ni del nodo la mayoría. Y es un problema. El que se entere, cuidado que se vale para guionista. Le sobran números musicales. Le sobra ese tonito ridículo de varios números musicales y le falta llevar la historia hasta las últimas consecuencias. Si tú quieres que Elsa sea lo que es. Si tú quieres arriesgarte, estamos en zona spoilers, y matar a un personaje a mitad de película, como es el caso de Olaf, te lo cargas con un par como en Cómo entrenar a tu dragón y tiras pa'lante, con todo. No puedes hacer la recogidita como es de nieve, recoger cable, plegamos velas, recogemos cable y ya... No, le resucitamos. No, tío, porque ahí tenías un momento épico y un momento de gran importancia, lo cual lleva a un momento... De hecho, esa resolución con lo de que lleva a lo de la presa, que es brutal y está muy bien visualmente, llega un momento en el que está resuelto muy rápido. Se rompe la presa y Elsa resucita o se convierte, se descongela al instante y es como... ¡Guau, tío! Dame un poco para épica y tal. Y esos detallitos son los que me hacen retirarlo un poco por una película que me ha gustado. Visualmente es mucho mejor que la primera. Ya os digo, el enfrentamiento contra el mar con el caballo de mar es brutal. El bosque es brutal. La cueva es brutal. Que me parece mucho más inteligente, más profunda, pero que tiene esos lastres. Es demasiado compleja para los críos. Le sobran canciones y la resolución es un pelín apresurada. Con eso me quedo con la sensación de que no es mi género, no es mi tipo de película y lo he disfrutado y ya saben, se estrena el 22, le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran y nos vemos en la próxima. Y lea la revista, lo más importante, leer la revista. ¡Hasta pronto! Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.